Bueno, ahora vamos a ver a un filósofo que se llama Wittgenstein. Wittgenstein dice que Bertrand Russell dice de él que el pensamiento de Wittgenstein tenía un grado casi increíble de penetración, apasionadamente intensa, al que entregué sin reservas toda mi admiración. Vamos a ver este libro de grandes pensadores. Es un estudio, trae un estudio introductorio de Isidoro Reguera. Vamos a ver. Es de la editorial Gredos. Es Traductus Lógico Filosófico sobre la certeza. Bueno, vamos a ver quién es Wittgenstein. Vamos a ver aquí lo que es en la solapa, lo que nos dice. Dice, Ludwig Wittgenstein nació en 1889 y murió en 1951. O sea, 89, 51, 61, 62 años. Es ya un clásico. Al lado de Aristóteles y Kant, permanecerá siempre como una fuente de estímulo mientras permanezca el espíritu de la filosofía crítica y no pretendan soslayarse las cuestiones conceptuales básicas con un encogimiento de hombros indiferente, remitiendo a la ideología de moda en cada momento. El arte de pensar wittgensteiniano queda para la historia como paradigma de aquello que escribió su compatriota Weiniger acerca de la obligación moral frente a uno mismo de aspirar al genio, al amor intelectual, a la verdad y a la claridad, a lo que remite el título de lo por ahora insuperable biografía de Ray Monk, Ludwig Wittgenstein, El deber de un genio, lógica y ética, es decir, filosofía y ética. En este sentido son una y la misma cosa. He ahí el mayor ejemplo wittgensteiniano, solo equiparable a este nivel, seguramente se dice, al de Sócrates en la historia de la filosofía. Aquí en la ilustración es un retrato de Ludwig Wittgenstein tomado por Moritz Nark en Viena hacia 1930. 6.53. El método correcto de la filosofía sería propiamente este: no decir nada más que lo que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural, o sea, algo que nada tiene que ver con la filosofía. Y entonces, ¿cuántas veces alguien quisiera decir algo metafísico, probarle que en sus proposiciones no había dado significado a ciertos signos,
Este método le resultará insatisfactorio. No tendría el sentimiento de que le enseñamos filosofía, pero sería el único estrictamente correcto. 6.54. Mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce al fin como absurdas, cuando a través de ellas, sobre ellas, ha salido fuera de ellas. Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella. Tiene que superar estas proposiciones. Entonces ve correctamente el mundo. 7. De lo que no se puede hablar, hay que callar. Bueno, vamos a ver lo que es Ludwig Wittgenstein. Es un tratado lógico-filosófico sobre la certeza. Es un estudio introductorio por Isidoro Reguera, Editorial Gredos, Madrid. Contenido, bien lo que es el estudio introductorio, lo que es la lógica filosófica Abhandlung táctico, lógico, filosófico y Uber Widgets sobre la certeza. Bueno, vamos a ver primeramente lo que es el estudio introductorio. Dice, las obras de Wittgenstein se citan por sus párrafos numerados o por las fechas, si son diarios. Las obras que no tienen numeración o fecha se citan por la página de la presente edición. En caso de ser obras no seleccionadas en nuestros volúmenes, las referencias son a la edición alemana. Las abreviaturas utilizadas para citar la obra de Wittgenstein son las siguientes. Vamos a ver: CA, cuaderno azul; CM, cuaderno marrón; CB, observaciones diversas, cultura y valor; IF, investigaciones filosóficas; LWCB, Ludwig Wittgenstein y el Círculo de Viena; MP, movimientos del pensar; OFM, observaciones sobre los fundamentos de la matemática; SC, sobre la certeza; TLF, Tractus lógico-filosófico; y Z, CETEL. Bueno, estas son algunas abreviaturas. Vamos a ver, Ludwig Wittgenstein dice que es el último filósofo. Si mi nombre pervive solo, será como el terminus ad quem de la gran filosofía occidental, igual, por así decirlo, que el nombre de aquel que incendió la biblioteca de Alejandría. Movimientos del pensar, 7-2-1931. Bueno, hace años el repertorio bibliográfico rebosaba de literatura wittgensteiniana, y aunque quizás ahora haya decaído un tanto, no deja de mantenerse en cantidad y en calidad, a la altura de lo que versa sobre la media docena de filósofos más grandes de Occidente. Es decir, ya resulta prácticamente inabarcable. Y a pesar de que su influjo directo haya disminuido también por el desarrollo de nuevas corrientes filosóficas, incluso influidas por él, Wittgenstein es ya un clásico que, junto con Aristóteles e Immanuel Kant, como bien dice Hans Johann Glock,
permanecerá como fuente de estímulo mientras permanezca el espíritu de la filosofía crítica y no pretendan soslayarse cuestiones conceptuales básicas con un encogimiento de hombros, remitiendo a la ideología de moda del momento. El arte de pensar wittgenstiano queda para la historia como paradigma de aquello que escribió su compatriota Otto Wenger acerca de la obligación moral frente a uno mismo de aspirar al genio, al amor intelectual a la verdad y a la claridad. A lo que alude el título es la por ahora insuperable biografía de Ray Monk, Ludwig Wittgenstein, El deber de un genio, lógica y ética, es decir, filosofía y ética. En ese sentido son una y la misma cosa. He ahí el mayor ejemplo wittgenstiano, solo equiparable a este nivel, según se dice, al de Sócrates en la historia de la filosofía. Pues bien, por comenzar de algún modo, en la fascinación de la persona y el estilo de Ludwig Wittgenstein, solo comparable, aunque en un sentido más profundo y crítico del pensar menos mistificado y más digno, creo, a la de Martin Heidegger, el otro grande de la filosofía del siglo XX, se mezclan tanto el poder de su pensamiento filosófico, sobre todo el modo de aunar en él el rigor del método científico con el apasionado interés por las cuestiones fundamentales de la humanidad, como el halo hagiográfico de su biografía, que unas vidas permiten y otras no, pero hay algo más, muy poco filosófico, en la fascinación que despierta, algo que, sea lo que sea, pone de relieve ejemplos como el hecho que recuerda al pensador Albrecht Welmer de que en 1989, centenario del año de nacimiento de Wittgenstein y Hitler, que además de coetáneos y compatriotas, fueron condiscípulos en la Real Schule de Linz, compartían en los suplementos literarios cual paradigmas enfrentados, absolutos ambos, como si se tratara del Dios del bien, redentor de prejuicios, y el Dios del mal, maquinaria infernal de ellos. ¿Qué es ese algo? Todo aquello que ha convertido a Wittgenstein en Wittgenstein, a una persona en un concepto, en una palabra, entre comillas, algo inaprensible o solo aprensible, en tanto que mostrable, evocable de algún modo, en esas comillas puestas para la historia, algo a lo que no puede más que aludirse, como haremos a continuación, contando historias, aspectos, sin unidad discursiva entre ellos, que pretenda definir un perfil intangible, más bien sueltos, para que cada uno vaya fusionándolos a su manera en este concepto borroso, evocador, siempre oscuro, de eco envolvente, aunque siempre lejano. Wittgenstein, entre comillas. Una vida comprometida con el pensar. Ludwig Joseph Johann
Wittgenstein nació en Viena el 26 de abril de 1889 y murió en Cambridge, Reino Unido, el 29 de abril de 1951. Su padre, Carl Wittgenstein, un industrial de gran éxito, el temido capo de la industria austrohúngara del acero, había llevado el apellido Wittgenstein hasta el mismo Olimpo económico que los Krupps o los Rothschilds. La afición al arte, especialmente a la música, distingue a la familia Wittgenstein. Carl llevaba el violín en todos sus viajes de negocios. Leopoldine, su madre, una excelente pianista, exquisita, conservadora y dura en sus críticas. Se entendía muy bien con Edward Hanslick, el teórico y crítico musical más reconocido entonces, Johannes Brahms, Gustavo Mahler, Ricardo Strauss, Arnoldo Schoenberg, Pau Casals, Clara Schumann, frecuentaban el salón del Palais Wittgenstein. El violinista Joseph Joachim, primo de su padre, Brahms y Julius Stockhausen, entre otros, fueron profesores de piano de los hermanos Wittgenstein. Ludwig decía que componer una melodía habría sido su mayor ilusión. En una melodía habría podido sintetizar su vida entera. Por escribir una buena página de música habría cambiado quizá todas las de su filosofía. Ludwig pasa su infancia en ese ambiente refinado, a cargo de una institutriz áspera, desatenta e incombustible, Elisa, y de profesores y tutores particulares que se veían obligados a seguir la planificación estricta del padre, que no quería que sus hijos fueran educados en las blandas lindezas de la clase alta vienesa. En otoño de 1903, por no estar suficientemente preparado para un instituto, el gimnasio de Viena, le envían a otro más técnico, Strato Berrachul, en Linz, donde coincide con Hitler, en su misma edad, pero en un curso inferior. Hay quien afirma que el odio a los judíos de Hitler proviene de los complejos causados en esa época por el trato con el atilado, refinado, hábil polemista y muy inteligente Ludwig Wittgenstein, el chico judío de la escuela, en quien no confiábamos demasiado, según escribió aquel en Mein Kampf. 3 años después, en 1906, al acabar el bachillerato y aconsejado por su padre, había pensado estudiar física con Ludwig Boltzmann, pero este se suicida antes de comenzar el curso. Ludwig decide irse a Berlín a estudiar ingeniería mecánica en la Escuela Técnica Superior de Charlottenburg, la más célebre escuela de ingeniería alemana, donde acaba sus estudios en 1908. Luego se traslada a Manchester, se matricula en el
Colegio de Tecnología y pone a prueba cometas en la estación experimental de Gloss-Up. Ahí, en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de la Ciudad, investiga el funcionamiento de motores de aviación no tradicionales de pistón, motores en los que la turbina misma hace de motor a propulsión. Incluso en 1910 patenta su idea, que queda aparcada en el olvido. 30 años más tarde, Federico von Doblow, otro austriaco que desconocía el trabajo de Wittgenstein, vuelve a la idea y en 1943 se prueba con éxito. Wittgenstein había leído a Boltzmann y prefería su perspectiva formal, a priorística de la ciencia al sensacionalismo de Ernesto Mach, de moda en Viena. Incluso entre los mejores literatos, Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal, Roberto Musil, desde la época de Linz, incluso antes, se interesaba especialmente por cuestiones teóricas sobre los fundamentos formales y objetivos de la ciencia y por los lógicos de la matemática. La lectura de Bertrand Russell de los principios de la matemática lo llevará a escribirle y trasladarse a Cambridge para asistir a sus clases. Este era un tema de enorme interés entonces. En 1903 había aparecido el segundo tomo de Las leyes fundamentales de la aritmética de Gottlob Frege. El anterior fue en 1893. En 1910 se publica el primero de los Principia Mathematicas de Bertrand Russell y Alfred North Whitehead, más teórico, seguramente escrito por Russell, que junto con los otros dos más técnicos aparecidos en 1913, en los que la colaboración de Whitehead fue más amplia, es fundamental para la historia de la lógica. La nueva concepción de la lógica de Frege y Russell como fundamentación de la matemática marca el camino de Wittgenstein a la filosofía. Cambridge era el sitio ideal no solo para investigar esa filosofía de la matemática, sino para pasearse por la filosofía en muchos otros aspectos y por la cultura en general. Probablemente el mejor lugar, quizá el único que podía hacer caso, entender y soportar a Wittgenstein, y sin el cual ese joven vienés, genial, pero apasionado y terco, jamás habría llegado a ser el histórico Wittgenstein, así entre comillas. Ahí estaba Jorge Eduardo Moore, el filósofo del sentido común, el más célebre en Cambridge en aquel momento, que en 1903 había publicado sus famosos Principias de Ética. El ambiente cultural de esa ciudad antes de la Gran Guerra fue irrepetible. A la sociedad secreta de los apóstoles, por ejemplo, llamada la Sociedad sin más, pertenecieron las figuras literarias e intelectuales de la época y también muchos del círculo de Bloomsbury. Wittgenstein
declinó el honor de ser miembro, un gran y muy especial honor de ese grupo esotérico. Al poco tiempo de haberlo aceptado, tras muchas dudas y sin pedirlo, no le gustaba el ambiente selecto, un tanto artificioso y ligero, intelectualmente, ni la promiscuidad sexual de que hacía gala. En esa sociedad conoció a John Maynard Keynes, con quien mantendría una relación muy especial toda la vida, pues fue quien le ayudó con sus influencias a volver a Cambridge en 1929, a conseguir su nacionalidad inglesa después e incluso a visitar la Rusia de Stalin. En 1911, Wittgenstein comenzó a asistir a las clases de Russell en el Trinity College, aunque seguía matriculado en Manchester. No tenía claro si seguir con los motores de aviación o dedicarse por entero a la filosofía. Russell, después de leer su trabajo, le convenció de que abandonara sus estudios de aeronáutica y se dedicara a la filosofía. En 1912 se matriculó en el Trinity College y ahí avanzó rápidamente en sus estudios de lógica y fundamentos de la matemática con Russell, que debió soportarlo hasta altas horas de la noche en sus habitaciones. Wittgenstein pronto le demostró que la lógica era demasiado difícil para él, cosa que Russell admitió. Wittgenstein también asistió a las clases de psicología de Moore. Russell y Moore, dos catedráticos famosos, 16 y 17 años mayores que él, respectivamente, respetaban su genio y su profundidad en el pensar, soportaban su carácter exaltado y vehemente, discutían con él de igual a igual. Wittgenstein se negaba a escribir sus ideas hasta que no resultaran perfectas, a pesar de tener un miedo cerval a morir o a volverse loco antes de que sucediera. Discute con Whitehead, se hace amigo también del matemático Godfrey Harold Hardy, se convierte en un miembro muy activo del Club de Ciencias Moral, el foro más famoso de debate de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cambridge, donde contribuye a elevar la intensidad y el nivel de las discusiones, secundado en su buen hacer a Moore, su presidente entonces, en cuyo cargo le sucedería muchos años después. Russell quiso que se tomaran al dictado sus pensamientos. Moore tomó notas de ellos. En diciembre de 1911, a los 22 años, Wittgenstein dio su primera conferencia. ¿Qué es filosofía? Filosofía era para él entonces lógica y metafísica, justamente lo que luego manifestaría en el Tractatus TLF,
análisis lógico del lenguaje, con vistas a la determinación de su claro significado y una concepción del mundo montada sobre él, lógica también, es decir, descripción lógica del lenguaje y del mundo. Por todo ello, Wittgenstein prefería el ambiente vivo de discusión de Cambridge antes que el aprendizaje académico de la historia de la filosofía, que siempre le pareció una pérdida de tiempo. Su voluntaria ignorancia de la historia de la filosofía evitó que se enredase en discusiones sin fin, en la trampa de la circularidad hermenéutica. La destruyó de un plumazo, sin darle importancia. No siguió su juego. Dedicarse a la filosofía tradicional y hacer filosofía de ese estilo era para él una especie de muerte en vida. Decía sin asomo alguno de vergüenza no entender a Platón, a Kant o a filósofos semejantes. Apenas acababa de comenzar lecturas sistemáticas en filosofía y ya expresaba su más ingenua sorpresa de que todos los filósofos que por ignorancia había admirado antes fueran en realidad estúpidos, deshonestos y cometieran errores repugnantes, escribió David Pinsett, su mejor amigo. Entre las muchas actividades a las que se dedicó Wittgenstein en esos primeros tiempos de Cambridge están los experimentos psicológicos sobre el ritmo en el lenguaje y en la música, que hizo precisamente con Pinsett. Con él, Wittgenstein realizó 2 viajes de vacaciones, uno a Islandia, ese primer verano de 1912, y otro a Noruega en septiembre del año siguiente. Fue quizás su mejor amigo. Wittgenstein era homosexual, pero se conocen pocos detalles al respecto. Tampoco de su relación con David. Cuando éste murió durante la Primera Guerra Mundial, Wittgenstein estuvo a punto de suicidarse. Fue su tío Paul quien lo disuadió de hacerlo. Se lo llevó a su casa de campo en el idílico entorno de Salzkammergut, y a él debemos que emprendiera entonces la redacción definitiva del Tractus, obra que dedicó a Pinsett y que constituye uno de los libros de filosofía más bellos y con más influjo en el siglo XX. Todo un poema lógico, con esas ideas sobre la esencia del lenguaje, la naturaleza del mundo, la lógica, la ciencia, la filosofía, sobre el misticismo estético, ético, religioso. Wittgenstein influyó decisivamente en la filosofía. Dijo lo que, según él mismo, no se podía decir. Tras unas vacaciones navideñas, en enero de 1913, muere el padre y Wittgenstein hereda una enorme fortuna que después de la guerra regalará íntegramente a sus hermanos. Tras otro invierno como estudiante en Cambridge, Lubin viaja con Pinsett a Noruega, de donde regresa a comienzos de octubre con la idea de volver a retirarse ahí durante un tiempo para pensar en soledad sobre la lógica y mis pecados. Wittgenstein vivió atormentado por complejos de culpa,
probablemente secuelas de la rigidez con que los había educado su padre y que llevó a dos de sus hermanos mayores al suicidio. El sentimiento de culpabilidad era también para él una especie de sentimiento místico, absoluto, al lado de asombro ante la mera existencia del mundo o del de sentirse en momentos de serenidad absolutamente a salvo, pasara lo que pasara, por su condición incómoda de judío, por su homosexualidad no asumida públicamente, por no llegar nunca al régimen estricto e ideal de conducta imaginado, o por lo que fuera, se sentía sucio como un cerdo. Mi vida ha sido hasta ahora una gran cochinada, pero debería continuar siéndolo por siempre. Había escrito a Russell el 3 de marzo de 1914, desde Holden, Noruega. Holden fue el retiro de Cambridge, tan importante uno como otro, y entre ambos se forjó el Ludwig Wittgenstein esencial e histórico. En agosto de 1914, Wittgenstein se alistó voluntariamente como soldado raso. Tenía 25 años. Unos meses antes, desde Noruega, había escrito a Russell: no puedo ser un lógico antes que un ser humano. Con mucho, lo más importante es ajustar cuentas conmigo mismo. Si me acobardo al escuchar los disparos, será señal de que es falsa mi visión de la vida. Tal vez la cercanía de la muerte me traiga la luz de la vida. Durante esos años en el frente y la trinchera, Wittgenstein escribió sus ideas, ideas que se fueron ahondando con los avatares de la guerra. Las anotaciones de los diarios fueron fundamentales para la redacción del Tractatus. El 2 de agosto de 1916, un tanto sorprendido, escribió: sí, mi trabajo se ha extendido de los fundamentos de la lógica a la esencia del mundo. Ludwig había comenzado la guerra siendo un lógico y la terminó siendo un místico. Tras la Primera Guerra Mundial, Ludwig era otra persona. Del patricio dandy arrogante había surgido un hombre de sencillez tolstoyana, que lo primero que hace es renunciar a su dinero y con él a toda su vida anterior. El dinero, decía, hace mal a todos, sobre todo a los pobres. Los ricos ya lo sufren de entrada. Se toma en serio la retirada del mundo y no solo del ambiente de Cambridge. Ojalá viviera ya en otra parte que en este cochino mundo, escribió. Abandonó la filosofía y solo se preocupó por la publicación del Tractatus como una especie de testamento al respecto. Se matriculó en la Escuela Normal de Viena y en julio de 1920 recibió el título de magisterio. Inició entonces su andadura de 6 años como maestro de escuela por pueblos de la Baja Austria, pero al maestro de pueblo a esa altura se le comparara con la eminencia universal de Einstein y Freud. Su ya famosísimo conciudadano vienés, su libro era objeto de estudio y discusión en la Universidad de Viena. El matemático Kurt Reitmeister lo había presentado en la Facultad Matemática, en el célebre seminario de Hans Hahn, y el filósofo de la ciencia Moritz Schlick
en la Facultad de Filosofía ante el grupo del que surgiría luego el renombrado Círculo de Viena. En 1926, a raíz de sus problemas con padres y alumnos, deja el magisterio y vuelve a Viena, donde se hace cargo de la realización de la obra de la casa que su hermana Margaret, llamada familiarmente Grethe, había encargado a un arquitecto discípulo de Adolfo Loos, Paul Engelmann. La famosa casa de la Kundermangasse, por su limpia y ascética belleza, es el monumento arquitectónico de la lógica pura y estricta del Tractatus. Durante esa época, en Viena, poco a poco retorna la filosofía. Russell, Frank Ramsey, promesa truncada de la matemática, y Keynes le ayudan a volver a Cambridge. En enero de 1929 se traslada a Cambridge. Dios ha llegado, escribiría Keynes a su esposa. Me lo encontré en el tren a las 5:15. El autor de Tractatus, el maestro de pueblo, el arquitecto aficionado, a los 40 años vuelve a ser un estudiante. Tiene que terminar su carrera para ganarse la vida. Los planes de estudios han cambiado y ya no puede alcanzar el grado de bachelor. Solo puede graduarse con el título de doctor. Después de alguna historia penosa con More, por la arrogancia de su carácter, se acepta el Tractatus como tesis doctoral. El 18 de junio obtiene el título de doctor, después de argumentar sus ideas ante un tribunal del que formaban parte Russell y More. Cuentan que al terminar su exposición se acercó a ellos y con una palmadita en el hombro dijo: no os preocupéis, ya sé que nunca entenderéis nada. Gracias a ellos y a Ramsey, consigue al día siguiente dinero del Trinity College para seguir sus investigaciones. En diciembre, después de presentar el texto de lo que conocemos hoy como Consideraciones Filosóficas, se le concede una beca de investigación por 5 años. Una vez más, gracias a un informe positivo de Russell, que dice no comprender mucho las ideas de Wittgenstein, pero que, como lógico que es, cree que de continuar trabajando probablemente lleven a una filosofía nueva por completo. Russell nunca entendería esa nueva filosofía del lenguaje corriente de Wittgenstein. No le preocupa el mundo y nuestra relación con él, sino solo los distintos modos en que las gentes necias pueden decir cosas necias. Es todo su dictamen sobre ella. Su amistad se perdería por miles de incomprensiones mutuas, locuaz y superficial, aunque como siempre asombrosamente rápido, escribió Wittgenstein a Morse el 3 de diciembre de 1946, refiriéndose a la intervención de Russell en una reunión del Club de Ciencia Moral en que coincidieron. Wittgenstein en aquella época
escribió y dictó incansablemente notas y más notas, páginas que destruyó o de las que hizo nuevas versiones, cortó en trozos y pegó en otro orden, eligió algunos, apartó otros. Sus clases, sus acaloradas discusiones en el Club de la Ciencia Moral, su carácter extremadamente incómodo debido a su sinceridad y tensión intelectual, su pasión por la polémica, su extraña indumentaria y modo de vida fueron generando una leyenda de rareza genial. Nunca hasta ahora habíamos visto pensar a un hombre. Parece que decían sus alumnos el primer día de clase. Wittgenstein pensaba en voz alta, sin papeles, ante un grupo escogido de alumnos masculinos, a ser posible una media docena, sentados en sillas plegables que habían de llevar ellos mismos en una sencillísima habitación del Wells Course del Trinity. Ponía la maquinaria de su cabeza a pensar en medio de largos y tensos silencios, de maldiciones sobre su propia estupidez, de apelaciones a los alumnos y diálogos con ellos. More, a quien Wittgenstein sucedería en su cátedra en 1939, asistía a sus charlas regularmente y publicó sus apuntes de los años 30 al 33 en Min. En aquel entonces, su mejor amigo y compañero de discusión en Cambridge era Piero Sraffa. Sraffa era un economista, también Fellows en el Trinity, amigo y camarada de Antonio Gramsci, a quien Keynes había ayudado a salir de Italia, donde lo amenazaba la ira de Mussolini, tras haber publicado un artículo en contra de su régimen. Es curiosa la amistad de Wittgenstein y su diálogo con un activista político como Sraffa, pues según sabemos, Wittgenstein nunca tuvo tentaciones políticas. La relación y las conversaciones con Sraffa fueron importantes en aquellos momentos de cambio. Citado junto a Ramsay en el prólogo de las investigaciones como estímulo de sus nuevas ideas, aunque no se sabe mucho de ellas. Al contrario de las que mantenía con Ramsay y Federico Weisman, estas le hablaban de futuro, no del pasado, de nuevas perspectivas, más reales, menos logísticas. Su amigo Frank Ramsay, que murió a los 29 años en enero de 1930, había querido reformular los fundamentos logísticos de la matemática con ayuda de la filosofía de la lógica del Tractatus. Pero Wittgenstein no solo rechazó planteamientos concretos de esa reconstrucción, sino el intento mismo de fundamentar siquiera la matemática, algo que se convertiría en un rasgo básico de su segunda filosofía. Con Ramsay se comportó como lo haría con Weisman, a quien en 1931 deja tirado con el proyecto común Lógica, Lenguaje, Filosofía, una exposición más accesible de la filosofía del Tractatus que llevaban en común. El que trabajaba era Weisman. Wittgenstein solo sentenciaba desde hacía un par de años. Sraffa, como decíamos,
lo mantenía en contacto con los acontecimientos. Wittgenstein se negaba a leer periódicos y a escuchar la radio, y mucho hubo de hacerle pensar la concepción esencialmente social e intersubjetiva del lenguaje, la perspectiva antropológica general que le expondría este marxista, pues el lenguaje dejó de ser un sistema abstracto para convertirse en una acción humana. Fuera como fuere, el pensamiento de Wittgenstein fue cambiando radicalmente hasta llegar a ser la alternativa al primero, al de antes de la guerra, prácticamente el contrario, aunque alternativas y contrarios se parezcan mucho en su posición, pues ambos se necesitan para existir. En el primero, analizaba lógicamente el lenguaje y el mundo buscando un ideal universal de perfección significativa en un sujeto metafísico minusvalorado. Cualquier uso del lenguaje que no fuera lógico y científico, que tuviera que ver con las peculiaridades de un sujeto empírico y emocionado. En el segundo, analiza el lenguaje corriente, con sus innumerables usos y juegos diarios, buscando el sentido de las cosas en el mismo, tal como es, como acción humana sometida a un entrenamiento reflejo dentro de una forma concreta de vida sujeta a condicionamientos naturales, sociales y culturales en una imagen concreta del mundo. Hacia el final de los 5 años de contrato con el Trinity, Wittgenstein se replantó su vocación. 2 meses después de finalizado el contrato, en agosto de 1936, volvió a Noruega. De esa época, del 36 al 37, son sus diarios más bellos. En ellos se ve la pelea cotidiana con él mismo, con sus ideas religiosas, con sus dudas respecto a su trabajo, con la soledad en medio de la cual y en su guerra particular, esta vez pone las bases de su segunda obra revolucionaria, las investigaciones filosóficas. I.F. A su nueva estancia en Noruega, como a la primera, le seguirán acontecimientos políticos nefastos. La anexión de Austria por Adolfo Hitler en marzo de 1938 llevó a Wittgenstein a adquirir automáticamente la nacionalidad alemana, nacionalidad que no deseaba. Solicitó entonces la inglesa, así como un puesto en la Universidad de Cambridge, que entonces se hizo más perentorio y menos difícil de conseguir. En octubre de ese año, la Facultad de Filosofía lo nombró miembro numerario. Wittgenstein solicitó en aquel momento la cátedra que More dejaba libre tras su jubilación. El 11 de febrero de 1939, la Universidad de Cambridge le nombró catedrático de filosofía en el Trinity College. De negar a Wittgenstein la cátedra de filosofía habría sido como denegar a Einstein la cátedra de física.
Con esas palabras justificó el profesor Charlie Dunbar Broad, de reconocida antipatía hacia Wittgenstein, la decisión. El 14 de abril le concedieron la nacionalidad inglesa. Mientras tanto, la familia Wittgenstein, hermanas y allegados, el único hermano que le quedaba, Paul, vivía ya en Estados Unidos. Tenían problemas por sus 3/4 partes de origen judío. Wittgenstein, a esas alturas, ciudadano británico, negoció con los nazis una salida a la cuestión. 1.7 toneladas de oro, se dice, por lavar la cara, más bien la sangre, de su abuelo Hermann Christian, hijo de padre y madre judíos, haciendo de él un espécimen natural de la raza alemana. Desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Wittgenstein, que ya tenía 51 años, incómodo como mero espectador de la guerra, intentó colaborar de algún modo en las tareas comunes. A partir de noviembre de 1941, compaginó sus clases con el trabajo en el Guys Hospital de Londres. En abril de 1943 dejó Cambridge para trabajar en Newcastle con un equipo médico que investigaba una terapia de shock para las heridas, pero en octubre del 44 tuvo que retomar su cátedra que no podía abandonar por más tiempo. 3 años más tarde decidió dejarla del todo. En diciembre de 1947 renunció oficialmente a ella para dedicarse a la escritura y se trasladó esta vez a Irlanda, desde donde viajaba de vez en cuando a Cambridge o a Viena. Escribió incansablemente y copias de compilaciones de sus anotaciones o dictados a sus exalumnos corrían desde hacía años por Cambridge y Oxford. Era ya una leyenda en vida, personaje raro, genial, austero. Bueno, aquí, aquí estamos leyendo lo que es a Ludwig Wittgenstein, el último filósofo. Es una introducción por parte de un estudio introductorio por parte de, bueno, Isidoro Reguera. Entonces aquí terminamos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.